Hemos platicado aquí, Sergio, Leslie, de la empatía, hemos platicado de las emociones, hemos platicado de trastornos de personalidad, de muchos temas que de alguna manera, digamos, nos afectan o nos implican, ¿no? En el día a día. Cuando hablamos de empatía decíamos, bueno, es esa capacidad de entender al otro, ¿no? Pero también hay situaciones en donde la carga de estrés excesiva, el entrar en un estado de estrés crónico, puede afectar esa capacidad, ¿no? Y se le llama así porque de alguna manera se empezó a trabajar en áreas en donde la atención al público, el servicio a pacientes, a clientes, esa es la nota, ¿no? Que es en donde estás trabajando en la atención. Por eso, digamos, uno de los primeros síntomas o manifestaciones de este síndrome es la incapacidad ya de tener una buena relación, una buena interacción, ¿no? Un exceso de irritabilidad, un sentido de que ya no tiene caso, una impaciencia, una intolerancia. Y mencionaba lo de que en algún momento hablamos de los trastornos de personalidad, porque puedes decir, oye, ¿qué carácter tiene esta persona? ¿Qué le pasa, no? Pero puede ser que esté entrando en un proceso en realidad, digamos, el término más reconocido en el contexto médico es el síndrome del burnout, el síndrome del quemado, ¿no? O sea, lo del quemado es porque literalmente como que truenas, ¿no? Te quemas, así como si te hiciera un cortocircuito y pierdes, te desconectas, pero también hay otros aspectos. Por ejemplo, varios de los malestares o de los síntomas asociados, pues es el insomnio, una notable hipersensibilidad, irritabilidad, falta de motivación, incapacidad para concentrarse, dificultades de memoria, se te empiezan a olvidar las cosas, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, la digestión se vuelve todo un problema, y sentirse en esta condición de incapacidad, de irritabilidad, de que no toleras nada, todo te cae mal. Entonces se vuelve un problema para el contexto laboral, porque no nada más es que tú te estés sintiendo afectado, rebasado por las tensiones, sino que la respuesta y la conducta que desarrollas es muy perturbadora en los equipos de trabajo, ¿no? Por eso también se ha considerado la Organización Mundial de la Salud, lo mencionan desde el año 2000 como un factor de riesgo psicosocial en el trabajo. Estamos de vuelta aquí en el Café de las 10 por ADR Networks, donde estamos activando tus sentidos y alterando tus oídos. Y tenemos el gusto de saludar a Alicia Ortiz, psicoterapeuta, investigadora, lo que usted quiera es Alicia Ortiz. Alicia. Alicia. Y hoy vamos a platicar un tema bastante interesante que yo creo que si le pusiéramos más atención, tendríamos como menos problemas, ¿no? Síndrome de fatiga. Por empatía. Usted ya hizo, ¿cómo se come? ¿Cómo se come, no? Sí, muchas gracias, encantada, Sergio, encantada, Leslie, de estar aquí con ustedes, Chucho, todos. Hemos platicado aquí, Sergio, Leslie, de la empatía, hemos platicado de las emociones, hemos platicado de trastornos de personalidad, de muchos temas que de alguna manera, digamos, nos afectan o nos implican, ¿no? En el día a día. Cuando hablamos de empatía decíamos, bueno, es esa capacidad de entender al otro, ¿no? Pero también hay situaciones en donde la carga de estrés excesiva, el entrar en un estado de estrés crónico, puede afectar esa capacidad, ¿no? Y se le llama así porque de alguna manera se empezó a trabajar en áreas en donde la atención al público, el servicio a pacientes, a clientes, esa es la nota, ¿no? Que es en donde estás trabajando en la atención. Por eso, digamos, uno de los primeros síntomas o manifestaciones de este síndrome es la incapacidad ya de tener una buena relación, una buena interacción, ¿no? Un exceso de irritabilidad, un sentido de que ya no tiene caso, una impaciencia, una intolerancia. Y mencionaba lo de que en algún momento hablamos de los trastornos de personalidad, porque puedes decir, oye, ¿qué carácter tiene esta persona? ¿Qué le pasa, no? Pero puede ser que esté entrando en un proceso en realidad, digamos, el término más reconocido en el contexto médico es el síndrome del burnout, el síndrome del quemado, ¿no? Que estás, pero... Sí, Ventaneando con Pati Chapoy salen un montón de burnouts. Sí. O sea, lo del quemado es porque literalmente como que truenas, ¿no? Te quemas, así como si te hiciera un cortocircuito y pierdes, te desconectas, pero también hay otros aspectos. Por ejemplo, varios de los
malestares o de los síntomas asociados, pues es el insomnio, una notable hipersensibilidad, irritabilidad, falta de motivación, incapacidad para concentrarse, dificultades de memoria, se te empiezan a olvidar las cosas, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, la digestión se vuelve todo un problema, y sentirse en esta condición de incapacidad, de irritabilidad, de que no toleras nada, todo te cae mal. Entonces se vuelve un problema para el contexto laboral, porque no nada más es que tú te estés sintiendo afectado, rebasado por las tensiones, sino que la respuesta y la conducta que desarrollas es muy perturbadora en los equipos de trabajo, ¿no? Por eso también se ha considerado la Organización Mundial de la Salud, lo mencionan desde el año 2000 como un factor de riesgo psicosocial en el trabajo. No está todavía incluido como una categoría dentro de las categorías diagnósticas que hace la Asociación Psiquiátrica Americana o la propia OMS en la CIE se llama, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, pero ya se reconoce como un fenómeno que está afectando cada vez más. Y en un principio, cuando se empezó a estudiar desde los años 60, se asoció básicamente al tema del estrés, ¿no? Cuando hay una incapacidad para regular el estrés. Pero conforme se ha ido avanzando, también se ve que hay otros factores que influyen, por ejemplo, que la gente se sienta desmotivada, que tenga un sentido de aburrimiento, de falta de interés en el trabajo, en las actividades que realiza, que tenga problemas en sus relaciones interpersonales a nivel familiar, con la pareja, amigos, que no tenga otros motivantes, por ejemplo, pertenecer a ciertas asociaciones, tener alguna pasión, algún hobby, algo que le agrade, tener espacios en donde tenga también capacidad de disfrutar de sí mismo y de relaciones fuera de los aspectos laborales. Entonces son varios aspectos asociados. Y creo que parte, digamos, de lo interesante de hablar de esto, pues es entender que somos seres humanos, que el hecho de que seamos seres humanos implica que le demos un sentido creativo, constructivo a nuestras actividades, un sentido trascendente, ¿no? O sea, no nada más estamos aquí para sobrevivir, para trabajar y conseguir para comer y estar bien o reproducirnos o lo que sea, sino que hay un sentido de hacer las cosas, ¿no? Pero muchas veces entramos en dinámicas en donde la rutina, el repetirse de las cosas, como que se vuelve muy mecánico y la gente empieza a perder ese sentido, ¿no? Entonces, estamos implicados en todos los aspectos, también en el aspecto salud, emocional, y empiezan a generarse este tipo de síndromes. Entonces, lo de la empatía es porque se pierde la capacidad de conexión con los demás. Yo creo que en ese sentido, una de las situaciones es que podemos confundir a lo mejor, pues todo esto que nos comentas, con algún estado transitorio, ¿no? Ya lo habíamos platicado, que sí, es que tengo depresión, ¿no? Y pues a lo mejor nomás estás apachurrado ese día, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo podemos discernir si esto es algo transitorio o es algo que sí ya está afectando nuestra calidad de vida? Bueno, en realidad, o sea, mencionaba este tipo de síntomas. Lo importante es también darse cuenta que no es tu forma de ser cotidiana, claro, ¿no? Que algo ha cambiado. Y en particular el tema de la irritabilidad es muy notable, ¿no? O sea, porque hasta las mismas personas se sienten, ¿no? Cuando estamos hablando de una cuestión de un trastorno de la personalidad, o como también se conoce como una caracteropatía, las personas así como que sienten que yo soy así, todos son una ola. O sea, tú puedes estar tranquila en el día y de repente pasa algo que hace que te transformes o no sé. Empiezas a perder capacidad para responder empáticamente de una manera amable y armónica, digamos, en tu trabajo, con las personas con las que con las que tienes una vocación incluso de servicio, ¿no? Les decía que inicialmente esto se empezó a estudiar en poblaciones de áreas, gremios, en donde el servicio, la atención, la ayuda al otro es clave, ¿no? En las poblaciones, todo lo que es el servicio de atención sanitaria a la salud, policías, por ejemplo, también. Pero también ya se ha visto en otros espacios, o sea, no necesariamente que estés en atención a clientes, sino que también estés pues pasándote una buena parte de tu tiempo. Pero reitero o menciono el hecho de la atención, porque ahí es donde se empezó a documentar que algo que antes te motivaba, yo estoy aquí para ayudarle a una persona que se sienta mejor, a recuperar la salud, a poder mejorar su calidad de vida, a comprender qué le hace mal, qué le hace sienta mal, empiezas a
a tener una actitud agresiva y hasta hostil con ese paciente. Y bueno, se dan unas crisis terribles, ¿no? Porque en realidad esto está afectando mucho, por ejemplo, las relaciones y la forma en que ha ido evolucionando la relación médico-paciente, servicios de enfermería en general, digamos, en esa área. Y tiene que ver, había leído yo con una como despersonalización, por decirlo de alguna manera, una cuestión de insensibilidad para poder decir, ¿sabes qué? Me puedo desconectar para atenderte de la mejor manera. Es decir, si estoy tratando con sangre o sea, estás en peligro, no voy a meter mis sentimientos, los voy a dejar aquí guardaditos y te puedo atender sin mayor problema. Pero creo que el problema es que cuando ya los guardaron, creo que pierden la llave, ¿no? Ya y entonces se insensibilizan, ¿no? Se insensibilizan y entonces creo que pues le pega mucho, ¿no? A gente que da un servicio, ¿no? De atención. Y mira, eso es bien complicado, es bien complejo, se hace porque, por una parte, específicamente en esa área de la medicina, de la atención, ¿no? Sí es importante que los médicos, las enfermeras, todo el mundo que está en atención con paciente aprenda a tener, digamos, tenga esa capacidad de ver al paciente de una manera, digamos, hasta cierto punto fría, en el sentido de que, digamos, un médico que va a entrar a una neurocirugía, una cirugía, algo así, no puede, vaya, es una protección para él mismo, para ella misma, el no estar tan involucrado emocionalmente y ver las cosas de una manera un tanto distante, ¿no? Por eso pero dicen que en cirugías a veces no es recomendable que los médicos operen o atiendan a sus propios familiares. Amigos, también por eso se hace, ¿no? Exactamente, porque te implicas más. Pero donde se pierde luego el balance es que ahora sí que se va para el otro lado, ¿no? En verlo específicamente como un cuerpo frío y sin mayores aspectos afectivos. Que es muy común, ¿no? Que les pase. Sí, entonces el tema y lo complicado es generar un balance, porque tampoco de ninguna manera se trata de deshumanizar a la atención. Al contrario, se trata de humanizarla. Pero parte de la humanización es yo ser empático, que el médico no me puede estar atendiendo afectivamente, porque si se involucra, también puede perder ese expertise o generar una tensión que le va a afectar en su propio desempeño. Entonces, una coeducación, porque yo también como paciente tengo que entender esas situaciones y entender hasta qué punto estoy rebasando esa rayita, donde ya por mis aspectos emocionales quieres que sea tu amigo, ¿no? Quieres que sea tu amigo y no me doy cuenta que esos problemas que traigo arrastrando de otros espacios, ¿no? Exacto, es bien común eso, por ejemplo, ¿no? Exacto, el terapeuta del médico, sí, exactamente. Y bueno, y del caso del profesional en este sentido, cuando se pierde esa capacidad de orientación, de atención, de acompañamiento, de educación al propio paciente, de solución, dar solución a sus problemas, pues ya empieza una irritabilidad y ahí es cuando se empieza a hablar de este tipo de síndromes, porque la gente se vuelve irritable, ya no aguanta, todo les cae mal, gritan para aquí, señalan para allá. Hay unos, han subido, ya saben que aquí internet es un ejemplo, bueno, se ve todo lo que está allá afuera, ¿no? Y hay varios videos en donde, particularmente hacia los residentes médicos, a los jóvenes que están trabajando, pues hay un maltrato tremendo de los superiores, y ya se ha visto que en esa área se están generando relaciones muy hostiles, y a veces como que se plantea de que así tiene que ser, y porque a mí ya me maltrataron y ahora yo vengo y te maltrato a ti. Y ya hay movimientos en donde los propios jóvenes, los propios recién egresados de las carreras de medicina están buscando que haya una humanización, porque es una área, es un sector en donde ha aumentado muchísimo el número de suicidios, el tema de las depresiones. O sea, se calcula que más del alrededor del 50% de jóvenes que están en esas áreas tienen episodios de depresión mayor, de ideación suicidia, de pérdida de sentido, de desmotivación muy graves. Entonces, digamos, ahí los del síndrome del burnout o de esta fatiga, pues serían sus superiores, que en lugar de motivarlos, de integrarlos, de generar un acompañamiento que realmente les haga sentir, apreciar todo lo que implica el trabajo que están realizando, su formación, pues los tratan como de verdad bien mal, los maltratan muchísimo, de una manera muy humillante muchas veces, ¿no? Y se han subido videos en donde han grabado a médicos y a personas o personal que está pidiendo muy mal las cosas, gritando, humillando, y bueno, ahora sí que para visibilizar este tipo de situaciones y que se tome conciencia de que cuando hay un tema de pérdida de control del estrés, manejarlo, aprender las técnicas, ya hay muchísimo en ese sentido, pero también
revisar la situación personal desde el punto de vista motivacional, ¿no? ¿Por qué me está pasando? ¿Dónde están? ¿En qué estoy generando un sentido de pertenencia, de propósito, de trascendencia? ¿De qué manera estoy verdaderamente construyendo esto? ¿O estoy en un desgaste emocional que me está afectando a mí y afectando con las personas con las que trabajo, ¿no? Fíjate que ahorita me vino a la memoria un amigo médico muy cercano, muy, que pasó por esta situación, ¿no? Y sí veías esa desconexión y sí fue gradual, o sea, hasta donde llegó momentos donde ya estaba desconectado, o sea, emocionalmente estaba desconectado, y regresarlo, sí fue así como en el Poltergeist, ¿no? Así como en la película, ¿no? Ir por él, ¿no? O sea, porque sí, se pierde bastante. Dice Chucho que tenemos ya poquito tiempo, Alicia. ¿Cómo podemos dar los primeros pasos para salir? Porque ahorita lo hablamos desde el punto de vista de donde afecta a lo mejor a una de las profesiones, ¿no? Pero claro, en nuestro día a día, ¿cómo podemos tener este manejo adecuado ante una situación, una crisis como esta? Mira, hay varios componentes, ¿no? Una, por ejemplo, es más proclive para el caso de los hombres que mujeres, estadísticamente hablando, estadísticamente hablando. Para que no te ofendas. También hay ciertos aspectos de personalidad. Hay ciertos aspectos de personalidad en personas extremadamente competentes, impacientes, perfeccionistas, así muy exigentes, por ejemplo, ¿no? Ya nos exhibiste, Alicia. También personas que trabajan más en temas más teóricos, o sea, en temas más conceptuales, digamos, y menos analíticos y menos en contacto con la gente, ¿no? A veces también eso sucede como que se cree. Y hay situaciones que también afectan como que haya aspectos problemáticos en el entorno laboral, bajo salario, sobrecarga, mala organización, mala distribución de trabajos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues para empezar, darse cuenta en un momento dado cuando se está perdiendo esa capacidad de comunicación empática, de comunicación, de poder acordar, de poder expresar las cosas, y cuando se siente ya un malestar, creo que sí es importante buscar ayuda profesional. Como les decía, afecta el insomnio, afecta la calidad de las funciones metabólicas, afecta la energía, afecta nuestra conducta en todos los aspectos, y creo que una buena estrategia pues es a tomar estas actividades, estas prácticas que ayudan a revisar esos aspectos internos, a generar una mejor actividad mental y relajarnos, aprender a manejar el estrés y dar un sentido a nuestra vida. Mindfulness es una gran práctica en ese sentido. Ya saben que yo soy promotora de esta práctica que está demostrando tener un gran impacto sanador en nuestras vidas. Y precisamente, ¿cómo se comunica la gente contigo para acceder al mindfulness? Muchas gracias. Yo tengo la página en Facebook, Mindfulness, Educación y Psicoterapia, y me encuentran también en el WhatsApp o celular 5516 87 81 71. Encantada de atenderlos si así lo requieren, con todo gusto. Como siempre, es un gusto tenerte aquí en la cabina, mi querida Alicia. Y bueno, pues nos estamos viendo la próxima semana con otro tema. Encantada, claro que sí, encantado. Muchas gracias. Queridos radioescuchas, y estamos aquí alterando, ¿cómo va? No, pues no, vamos a dar una pausa porque vamos a regresar. Ya viene Henry Shalom, que está allá afuera, va a haber lectura de horóscopos, va a haber de todo. Leslie ya se está formando porque quiere su horóscopo. Así que no se desconecten, están escuchando Café de las 10 aquí en ADR Networks, y nosotros seguimos activando tus sentidos. En todo sentido. Muchas gracias. Regresamos. No te muevas. Mindfulness es una práctica que nos ayuda a controlar situaciones de ansiedad, depresión, a aliviar los malestares que provocan y condiciones derivadas del estrés crónico, postraumático, entre otras situaciones que afectan nuestra calidad de vida, nuestra salud física y mental. Mi nombre es Alicia Ortiz, soy psicoterapeuta, especialista en mindfulness, y los invito a conocer más de estos temas y temas que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones de vida en su programa El Café de las 10. A mí me encuentran en el segmento de los miércoles de 11:30 a 12 aquí en ADR Networks. Muchas gracias por su atención, aquí los esperamos.